Recopilación y presentación del proceso del ciclo contable, incluyendo el conjunto de estados financieros con propósito de información general, presentado y convertido en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación. El proceso contable. Concepto. Denominado también ciclo contable, constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción, comprobantes o documentos fuente, hasta la presentación de los estados financieros. Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o bien que pueden terminar y presentarse de nuevo. Contabilidad. Sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas en las empresas públicas o privadas. Contable es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en cada periodo contable de forma lógica y secuencial. Se refiere al proceso de registros que va desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales, además de registrar las transacciones explícitas conforme van ocurriendo. El ciclo contable incluye los ajustes para las transacciones adecuadamente en el periodo actual. Detalle del ciclo contable. Las etapas o pasos que se desarrollan en el proceso contable son: documento fuente, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes y reclasificaciones, estados financieros, notas explicativas. A continuación pasamos a explicar cada una de las fases antes mencionadas. Documentación fuente. Constituye el inicio del proceso contable en la empresa, que implica el reconocimiento, análisis de los documentos que sustentan las transacciones, es decir, el documentos fuente. En base a este se realiza el registro de las operaciones financieras, determinando las cuentas a ser afectadas tanto en el débito como el crédito con sus respectivos valores. Libro diario. En este libro se registran el doble efecto que las operaciones ocasionan sobre la estructura contable mediante cargos y abonos en partidas, asientos o anotaciones en el libro diario, asientos contables que son ordenados y numerados cronológicamente. Libro mayor. En el libro mayor los cargos y abonos de las partidas de diario se clasifican en sus cuentas correspondientes en un libro mayor. Cada cuenta tiene un código asignado que la identifica. Balance de comprobación. Se listan las cuentas de mayor con su saldo correspondiente para verificar si el proceso de anotación y clasificación ha sido correctamente realizado. Aquí el contador debe emplear su conocimiento de análisis y comprobar la actualidad de los saldos. Ajustes y reclasificación. Al momento de realizar el balance de comprobación encontramos saldos incorrectos, es por eso que los ajustes contables se realizan al final de cada periodo contable y su objetivo es demostrar su saldo real. Los ajustes corrigen y regulan el proceso de datos del periodo contable, pues así se pueden preparar y emitir informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas. Estados financieros. La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, el cual se logra a través de la preparación de los siguientes estados financieros. Estados de situación financiera. Estado de resultados integral. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de flujo de efectivo. Notas en los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la posición financiera, resultados de operaciones, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio de una entidad, que será de utilidad para un amplio rango de usuarios, en la toma de sus decisiones. Se considera a los estados financieros el producto final del proceso contable, los cuales son un elemento imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar decisiones en relación con la entidad que informa. Principales características de los estados financieros. Consistencia. La información contenida debe ser totalmente coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados financieros. Relevancia. Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa. Esta característica ayudará a ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Confiabilidad. Está relacionado con el reflejo de los saldos reales de las cuentas de la empresa. Comparabilidad. Deben ser comparables con otros periodos de la misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. Información de utilidad. Evaluar la capacidad de la administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten lograr los objetivos propuestos. Continuando con el tema en estudio, vamos a explicar los aspectos importantes de los estados financieros.
Estado de situación financiera. Es un informe contable estructurado por el activo, pasivo y patrimonio, que refleja la situación financiera de un ente económico dentro de un ejercicio económico de conformidad con los principios de contabilidad vigentes en el país. Ya que su estructura la conforman las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, definiremos cada uno de ellos de acuerdo a NIF. Activos. El activo es un recurso controlado por la empresa del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral, o en el estado de resultados, si se presenta. Pasivo. El pasivo es una obligación presente de la empresa a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para poder cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando a. La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. b. Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos, y c. El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. Patrimonio. Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Estructura del estado de situación financiera. Información a presentar en el estado de situación financiera. Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes. A. Efectivo y equivalentes al efectivo. B. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. C. Activos financieros. D. Inventarios. E. Propiedades, planta y equipo. F. Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. G. Activos intangibles. H. Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor. I. Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados. J. Inversiones en asociadas. K. Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. L. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. M. Pasivos financieros. N. Pasivos y activos por impuestos corrientes. O. Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos, estos siempre se clasificarán como no corrientes. P. Provisiones. Q. Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. R. Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Cuando sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad, ésta presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, encabezamientos y subtotals. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes corrientes. Las corrientes son las que se espera vender, consumir o liquidar en el ciclo normal de operaciones de la empresa. Mantener para negociar, realizar o liquidar en el transcurso de las operaciones. No corrientes. Todos los demás activos y pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a 12 meses. Estado de resultados integral. Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo en A. En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o B. En dos estados, un estado de resultados y un estado del resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como lo permite o requiere esta NIF. Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un cambio de política contable. Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que presenten los siguientes importes del periodo. A. Los ingresos de actividades ordinarias. B. Los costos financieros. C.
la participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas de forma conjunta contabilizadas utilizando el método de la participación. D. El gasto por impuestos. E. Un único importe que comprenda el total de I. El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas. 2. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al valor razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos netos que constituyan la operación discontinuada. F. El resultado. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario presentar esta línea. G. Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza. H. La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación. I. El resultado integral total. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, puede usar otro término para esta línea tal como resultado. Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa es un cambio de política contable. Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se presentan estados financieros, puede presentar solo un estado de resultados o un estado del resultado integral en el que la última línea se denomine resultado. Estado de cambio en el patrimonio neto. Objetivo. El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. B. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores. C. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de I. El resultado del periodo. 2. Cada partida de otro resultado integral. 3. Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Demuestra las variaciones de las utilidades retenidas de años anteriores y las utilidades o perdidas del presente año. Se elabora básicamente con el propósito de demostrar los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la posición actual del capital contable. Estado de flujo de efectivo. Equivalentes al efectivo. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Información a presentar en el estado de flujos de efectivo. Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Actividades de operación. Actividades de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los siguientes. A. Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. B. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. C.
Pagos a proveedores de bienes y servicios. D. Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. E. Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. F. Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de propiedades, planta y equipo por una entidad manufacturera, pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el resultado. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. Actividades de inversión. Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son: a. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, incluyendo trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. B. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. C. Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos, distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo, o mantenidos para intermediación o negociar. D. Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos, distintos de los cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para intermediación o negociar. E. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. F. Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. G. Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación. H. Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación. Temas relacionados con los instrumentos financieros. Una entidad clasificará los flujos de efectivo del contrato de la misma forma que los flujos de efectivo de la partida que está siendo cubierta. Actividades de financiación. Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación. A. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. B. Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. C. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. D. Reembolsos de los importes de préstamos. E. Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero. Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de operaciones utilizando: a. El método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones, o devengos, por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiación, o b. El método directo, según el cual se revelan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Método indirecto. En el método indirecto, el flujo de efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando el resultado, en términos netos, por los efectos de: a. Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación. b. Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados, o devengados, gastos, no recibidos, pagados, todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y participaciones no controladoras, y c. Cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación. Método directo.
En el método directo, el flujo de efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener a. De los registros contables de la entidad, o b. Ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado del resultado integral, o el estado de resultados, si se presenta, por, y, los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación, 2. Otras partidas sin reflejo en el efectivo, y, 3. Otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiación. Notas a los estados financieros. Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados, si se presenta, estado de resultados y ganancias acumuladas combinado, si se presenta, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIF requieren información a revelar que normalmente se presenta en las notas. Estructura de las notas a los estados financieros. A. Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas. B. Revelarán la información requerida por esta NIF que no se presente en otro lugar de los estados financieros, y C. Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden. A. Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la NIF para las pymes. B. Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. C. Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. D. Cualquier otra información a revelar. Información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas. A. La base, o bases, de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros. B. Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Información sobre juicios. Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios, diferentes de aquellos que involucran estimaciones, que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación. Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.